Michael Jackson fue sin duda uno de los artistas más famosos del mundo. Con un talento fuera de serie, dejó una marca imborrable en la música y en sus fans. Nosotros tuvimos la suerte de ver a Michael Jackson en Chile en el año 1993 en un concierto inolvidable en el Estadio Nacional. Pero el rey del pop tuvo una vida de luces y sombras. Mientras su carrera estuvo plagada de éxitos, su vida personal se llenó de escándalos. ¿Cómo fueron los últimos días del enigmático Michael Jackson? ¿Qué sucedió en esta mansión de Los Ángeles donde vivía? ¿Exceso de medicamentos? ¿Homicidio involuntario? ¿Conspiración? Ahora comienzan las últimas horas de Michael Jackson. El cantante Michael Jackson ha sido reportado muerto de un ataque cardíaco en el centro médico de la Universidad de Los Ángeles, pero ya habría llegado muerto hasta allí. Habría llegado en un coma profundo y luego murió. Aparentemente sufrió un ataque cardíaco. El 25 de junio de 2009 a las 2:26 de la tarde, una superestrella controvertida, ícono del pop, es declarado muerto en el estado de Los Ángeles. Su hermano Jermaine dice que nadie se dio por vencido. Jackson tenía solo 50 años. En la vereda de afuera del hospital se respira una extraña mezcla de un profundo dolor por una pérdida y la celebración de un estilo de música único. Su muerte repentina, sin explicación, da inicio a una investigación policial que cuestiona cada detalle de su deceso. Por la naturaleza del caso, la Brigada de Robos y Homicidios tomó el caso. El cuerpo de Jackson fue llevado en helicóptero. Pero su cuerpo sin vida nos entrega las respuestas más concluyentes. Sin ningún tipo de ceremonia, fue cargado en una van y llevado al médico forense del condado. El cuerpo fue examinado por un equipo de médicos especializados. Se cree que sufrió una falla cardíaca en su hogar. Sin embargo, las causas de su muerte no se sabrán hasta los resultados de su autopsia. El destacado médico forense Richard Shepard ha realizado autopsias de famosos por más de 25 años. Declaró como testigo especialista en las investigaciones sobre la muerte de la princesa Diana, Jill Dando y las víctimas del 11 de septiembre. Lo más fascinante sobre una autopsia es que no solo te dice cómo la persona murió, puede incluso entregar detalles de cómo fue su vida. No otorga un prejuicio. Es una adquisición científica de los hechos. Y que un individuo sea famoso no tiene ninguna diferencia. No existen las celebridades sobre el mesón de la morgue. Ahora, el Dr. Shepard someterá la autopsia de Jackson a un análisis forense y descubrirá lo que ocurrió durante las últimas horas de su vida. Este es el informe forense sobre la muerte de Michael Jackson. Estos hechos duros y fríos nos dirán quién era él y qué es lo que hacía. Pero aún más importante, nos darán una cronología de los eventos previos a su muerte. Es el 24 de junio del año 2009. Michael Jackson arrendó esta lujosa mansión en Beverly Hills, al oeste de Los Ángeles. En solo 19 días debería comenzar una gira con 50 conciertos vendidos en el O2 Arena de Londres, que finalizaría el 6 de marzo del 2010. Michael Jackson creció presionado por un padre estricto que incluso lo golpeaba, como él mismo confesó años después. Cuando tenía 11 años y estaba en esta escuela, su madre, Catherine, convenció a su marido de que el más pequeño de la familia tenía que estar en el grupo musical junto a sus hermanos. Su padre quería que obtuviera el éxito a toda costa. 40 años atrás, Michael Jackson había emergido en la escena musical como el vocalista principal de los Jackson 5 y fue impulsado al mega estrellato internacional.
Michael Jackson era el rey del pop. Era el rey del espectáculo. Hacía cosas que nadie más pudo hacer. Era intocable. Hace más de 40 años vive en Los Ángeles el chileno Humberto Gatica. Se ha transformado en el productor musical de grandes estrellas y ha conquistado 16 Grammys en su carrera. Amigo personal de Michael Jackson, su mano está detrás de 3 discos del rey del pop. Tú trabajaste en 3 álbumes con Michael Jackson, de tal manera que fuiste quizá una de las personas que conoció, se acercó a la personalidad, una personalidad compleja del mundo de la música. ¿Qué recuerdos tienes de tu primer encuentro con Michael Jackson? Mira, mi primer encuentro fue durante el proceso del álbum Thriller. El álbum Thriller ya lo habían comenzado, el álbum ya estaba en producción, pero llegó un momento donde Quincy se sintió de que el tiempo se le acababa y que iban a necesitar ayuda. Michael no se presentó ese día al estudio, ni el siguiente, pero ya estando ya en plena candela del proyecto y trabajando 18 horas diarias, 20 horas diarias, a veces durmiendo casi nada, llegó Michael él era muy respetuoso, muy calladito, no hablaba mucho. Él se comunicaba con papelitos como estos, que él se sentaba a escuchar algo y tomaba nota y te las pegaba ahí. Mientras tú estabas haciendo algo, de repente te pegaba una nota y te decía, I feel the magic. Entonces te inspiraba. Entonces me cayó bien, porque lo consideré un personaje extremadamente humilde y tranquilo. Puedo decir, me sentía que era su amigo. ¿Pudiste vislumbrar en esos primeros encuentros que iba a ser reconocido como el rey del pop, un talento prácticamente inmortal? Jamás se me cruzó por la mente a mí de que el álbum Thriller iba a tener el impacto musical y Michael Jackson se iba a convertir en lo que sería el King of Pop. Michael Jackson fue sin duda una estrella mundial. Ganó más de 750 millones de dólares gracias a sus discos y shows y obtuvo más de 700 premios y reconocimientos. Pero en junio del año 2009, su fortuna desapareció. Los complejos casos judiciales que vivió y los excesivos gastos lo dejaron al borde de la ruina, alejado de los escenarios y aislado. Michael Jackson se encontraba recluido en su casa por 12 años, sin hacer giras, sin tener ningún lanzamiento discográfico exitoso. Tenía deudas que se acercaban a los 400 millones de dólares. Además, se habían presentado más de 30 demandas en su contra. Para Jackson solo existía una salida. Para pagar sus deudas debía cumplir con un riguroso calendario de conciertos en Londres. Y para garantizar el cuidado de su salud y estado físico, dependía de su médico personal, el doctor Conrad Murray. Pero Jackson ni siquiera realizó el concierto de apertura. Cuando observamos la autopsia, lo primero que vemos es que es un hombre de aproximadamente 50 años. No existen heridas relevantes, pero sí se ven algunos rasguños y raspaduras en el centro de su pecho. No creo que estas hayan sido causantes de su muerte, pero sí nos indica que le hicieron una resucitación bastante larga y extensa. Son heridas típicas de este tipo de resucitación. La vida de Jackson estuvo llena de momentos polémicos y extraños. Y los revelados por su autopsia siguen la misma línea. El reporte establece que su raza es negra, lo cual es correcto, pero al observar el cuerpo objetivamente sin saber que era Michael Jackson, no sería tan fácil de afirmar.
millones de reportajes han estado dedicados a la piel de Michael. ¿Alguna vez fue negro? ¿Su piel se estaba aclarando? ¿Acaso se estaba volviendo blanco? Eran las preguntas que todos se hacían. Jackson siempre aseguró que su apariencia pálida se debía a una extraña enfermedad de la piel, pero muy pocos le creyeron. Se puede ver en la autopsia que Michael Jackson mantenía un problema muy grave con su piel. En las partes oscuras habían derramamientos de sangre, y en estos derramamientos la piel dejaba de producir pigmento. Los melanocitos son células que producen un pigmento oscuro, la melanina, la cual le otorga el color a la piel. Pero estas células estaban ausentes en la autopsia. Cuando no están presentes, la piel se ve pálida, lo cual explica la apariencia de Jackson. Es algo que también coincide con una enfermedad llamada vitíligo. Tal como Jackson había dicho, padecía de una extraña condición en su piel, pero también realizó otras declaraciones sobre su apariencia. En febrero de 1993, Michael se presenta en el programa de Oprah Winfrey y le cuenta a 62 millones de estadounidenses que él no se aclaraba la piel, que no usaba productos para hacerlo. Pero la evidencia encontrada en la escena del crimen demuestra lo contrario. Jackson gastó grandes sumas de dinero en una droga para aclarar la piel llamada Denokin. Siempre andaba con una crema, y siempre se ponía crema y siempre se estaba poniendo. Eso era algo psicológico que para mí no tenía sentido. Tratar de cambiar su imagen de un African American, ¿no? Sus raíces. O sea, él se cambió su piel. Él se convirtió en un white man. Michael Jackson había estado recibiendo tratamiento por vitiligo a manos de un doctor llamado Arnold Klein durante 25 años. Con su consulta en Beverly Hills, Klein era el dermatólogo de las celebridades. El resto de sus pacientes incluían a Elizabeth Taylor, Carrie Fisher y Sharon Stone. Klein recomendó esta loción a Jackson cuando se conocieron. Prevenía que se formaran manchas oscuras en las zonas no afectadas por el vitiligo. Durante una gran parte de su vida, Jackson estuvo aclarando su piel y el rey del pop tenía una fijación por su apariencia. Habían varias cicatrices en su rostro y cuello que eran típicas de una cirugía plástica. Se sometió a un procedimiento para dejar su barbilla partida, lo cual sin duda había cambiado su apariencia. La nariz tenía numerosos indicios de modificaciones. Tenía una hendidura por un lado y el puente de la nariz ya no estaba ahí. Estas son algunas señales de varias cirugías plásticas. Sus hermanos solían molestarlo por el tamaño de su nariz. Lo llamaban narizón. Esto le dejó una gran cicatriz emocional y apenas se enteró de los procedimientos de cirugía, empezó a trabajar en su nariz. En esta tienda de Hollywood, Michael Jackson solía comprar disfraces y juguetes para sus hijos. Se llama Waco, que significa extraño o curioso. Paradójicamente, el sobrenombre con que la prensa lo bautizó, Waco Jacko, el raro Jackson, por sus excentricidades y cirugías plásticas que le cambiaron su rostro por completo. Todos hablaban de su aspecto. Sus visitas al cirujano plástico no eran un secreto para nadie. Pero la autopsia, analizada por el Dr. Shepard, sí logró revelar un secreto que mantuvo oculto por más de 25 años. El cabello de Jackson no es suyo. Él usaba una peluca, la cual estaba sujeta por un pegamento semipermanente, con algunos mechones de su propio cabello por los lados y atrás de su cabeza. Sin contar estos mechones, el rey del pop estaba prácticamente calvo. A pesar de ser blanco de la prensa sensacionalista, mantuvo este secreto por más de un cuarto de siglo. El cuero cabelludo revela la razón de su calvicie. Existe una área cicatrizada en la parte superior detrás de su cabeza, la cual corresponde a una quemadura. En 1984, Jackson estaba en la cima de su carrera. Su álbum Thriller se había convertido en el más vendido de todos los tiempos. Pero filmar un comercial para Pepsi con sus hermanos marcó el inicio de su descenso.
Cuando un aparato pirotécnico encendió su pelo en llamas, sufrió graves quemaduras de segundo y tercer grado en su cuero cabelludo, por lo cual debió usar pelucas por el resto de su vida. Michael nunca se recuperó de todo eso. El incidente de Pepsi cambió la carrera de Michael para siempre. Michael empezó a acomplejarse mucho de su apariencia. Se volvió extremadamente paranoico de quienes lo rodeaban. Se sentía dañado, herido y traicionado. El dolor que él llevaba en la forma que se le desrespetaba, como los nombres que le daban, ¿viste? Jaco, Waco. La malicia de los paparazzi. Me decía, mira, nosotros siempre que volábamos de un país a otro, llegábamos, generalmente volábamos para llegar a las 3, 4 de la mañana. Los únicos personajes que sabían quién éramos los que íbamos a aterrizar eran los controlistas, los que controlaban los tower control. Pero llegábamos y estaban los paparazzi esperándonos, como esperando, como fiera. ¿Cuál crees tú que es el mayor pesar de Michael Jackson? Nunca pudo ser un niño que tuvo un crecimiento normal. Yo pienso que eso él siempre lo llevaba bastante profundo, ese dolor. Entonces tenía que hacer todo escondido, ¿no? Él se ponía pelucas, se ponía un afro y una bárbara para ir a un mall que está aquí aproximadamente 5 minutos, que a Disneylandia, escondido, escamuflado, ¿no? Y eso fue como que era una tortura, ¿no? Pero Michael Jackson tenía una mente compleja. En él convivían dos personas, dos caras de una misma moneda. Tenía una mente muy joven, muy infantil. Habían el Michael Jackson que a veces se iba para el lado infantil y el Michael Jackson que se iba para un lugar heavy. Y él tenía como dos personajes cuando se trataba de grabación. El personaje frágil, calladito, de una voz muy suave. Cuando la música se detenía, cuando no había música. Cuando la música comenzaba, él como que había una energía que se le inyectaba y se convertía verdaderamente en un monstruo. El accidente también gatilló un hábito que con el tiempo le quitaría la vida. Mientras se recuperaba de sus heridas, consumió muchos analgésicos. Estos dieron inicio a múltiples adicciones futuras. Una droga es algo que puedes comprar en cualquier lugar. Y debido a que son de fácil acceso, significa que la gente que está susceptible a querer drogas más fuertes empiezan a involucrarse en ese proceso. Así comienzas con paracetamol y luego das un salto hacia drogas más peligrosas. Con el pasar de los años, Jackson también se hizo dependiente de los sedantes, alcohol, los ansiolíticos e incluso la morfina. Sin los medicamentos que le recetaban, no podía cantar, bailar o actuar. Pero 6 meses antes de su muerte, Jackson anunció un agotador calendario de 50 conciertos. I love you. I really do. You have to know that I love you so much. Really. From the bottom of my heart. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Antes que comenzaran los ensayos, Michael Jackson le estaba contando a todos lo emocionado que estaba de salir a la luz y reclamar su corona como rey del pop, además de poder mostrarle a sus hijos lo que era capaz de hacer en el escenario mundial. Pero a puertas cerradas, la productora de la gira H estaba preocupada de que Jackson no sería capaz de realizar sus dinámicas presentaciones. Empezaron a cuestionar los problemas de salud publicados por la prensa.
Su médico personal, Conrad Murray, les aseguró que a pesar de sufrir momentos de insomnio, Jackson se encontraba en un buen estado físico, pero no todos estaban tan convencidos. Terry Harvey es un promotor musical cercano a la familia Jackson. ¿Cómo debiera estar alguien para presentarse durante 2 horas y media en muy buena forma? ¿Acaso creo que Michael no tenía la energía o el vigor para 50 noches? No tenía nada, ni siquiera para durar 30 minutos. Michael en el fondo sabía que no había forma de resistir en el escenario 50 conciertos. Michael le dijo a su gente cercana que con dificultad participaría solo en 2. ¿Cuál era la verdad sobre la salud física de Jackson? ¿Se encontraba apto para realizar la gira? El reporte indica que pesaba 62 kilos y que medía 1,75 m, dando un IMC de 20.1, lo cual es muy normal. A pesar de que se veía muy delgado, estaba dentro del rango aceptable. Es normal ver arterias obstruidas en un hombre de 50 años, pero Michael Jackson no tenía evidencia de eso, y su corazón estaba en buen estado. Por lo tanto, para la edad que tenía, estaba en buena forma. A pesar de estar en un buen estado físico, Michael Jackson se veía cansado en los ensayos que realizaba aquí en el Staples Center de Los Ángeles. Le costaba bailar, le faltaba el aire, se veía desorientado. Nunca pudo terminar un ensayo por completo. No era ni la sombra del artista que antes deslumbraba los escenarios. El doctor Sheffer encuentra en la autopsia la causa de su débil desempeño. Se tomaron muchas radiografías de Michael Jackson. Mostraban que tenía osteoartritis en algunos de sus dedos y en su columna. Las vértebras en la columna se encuentran acolchadas por los cartílagos. Al padecer osteoartritis, el cartílago se deteriora y los huesos quedan desprotegidos. Esto presiona las articulaciones y los huesos pueden molerse entre ellos. Esta es una condición que quizás le causó algo de dolor y rigidez, lo cual pudo limitar sus movimientos. La osteoartritis podría explicar por qué se movía con dificultad, pero no podría explicar por qué le costaba tanto respirar. La mayoría de sus órganos estaba en buen estado para su edad, a excepción de sus pulmones que parecían estar peleándole una guerra. El revestimiento de la vía respiratoria estaba dañado y ambos pulmones mostraban una inflamación extensa, además de tejido cicatrizado. A Michael Jackson le habría complicado más si se hubiese intentado esforzar, se habría fatigado rápidamente. La siguiente pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué causó todo este daño? Una posible explicación estaba escrita en el rostro de Jackson. Cuando tenía cerca de 20 años, desarrolló un enrojecimiento simétrico en sus mejillas, un claro síntoma de otra enfermedad extraña de la piel, lupus discoide, lo que causa una caída del pelo en cualquier parte del cuerpo y que además daña los labios. Pudimos ver, gracias a la autopsia, que Jackson tenía tatuajes oscuros en sus cejas, además en sus párpados como si fuera delineador. Además, tenía tatuajes de color rosa en sus labios. Últimos momentos que tú tuviste contacto con Michael Jackson. El teléfono suena. Hey, Michael. Yo le digo, how are you, man? Long time. He dice, hi, Humberto. Yo le decía a él, I know you're real busy. Estás muy ocupado. Estás preparando el disco, el concierto este. This is it. ¿Verdad? Y tengo entendido que estás trabajando 14 horas, bailando, ensayando, los músicos, las partituras, las canciones y todo. Y él, como que todo lo que yo le decía no entraba. Él solamente me quería decir lo que él quería hacer. Me dice, quiero grabar, y quiero grabar en un estudio a donde yo me sienta completamente que puedo confiar de que nadie va en algún momento sacar la música que estoy haciendo y lanzarla al aire, o sea, sacarla en internet. Y me dice, hay muy poca gente de mi equipo, de my old team, that I can trust, que puedo confiar. Y tú eres uno de ellos. Eso fue bastante heavy para mí porque hacía 7 años que no escuchaba de Michael Jackson. Y él me llama
me localiza, ¿cómo? No sé. Y luego al mes él se muere. Numerosas pruebas toxicológicas fueron llevadas a cabo en muestras tomadas del cuerpo de Jackson. En la muestra de orina se indicó que contenía una droga llamada efedrina. El efecto de la efedrina es similar al golpe adrenalínico que ocurre de forma natural en el cuerpo, tal como la hormona que prepara el cuerpo para estar alerta. Cuando Jackson tomó efedrina, lo hizo para energizar su cuerpo. Pero Jackson habría recurrido a otra droga más. En su casa la policía encontró píldoras de SA, un poderoso estimulante conformado de efedrina, cafeína y aspirina. Consumida en altas dosis, esta droga puede generar un paro cardíaco, la causa de la muerte de Jackson. Jackson tuvo problemas para dormir durante toda su vida adulta. Sus últimos días en esta casa los pasó sin poder cerrar los ojos. Su cuerpo estaba lleno de estimulantes. Por mucho tiempo consumió Demerol. Su doctor personal, Conrad Murray, al parecer no tenía idea que lo consumía y menos que de un día para otro lo había dejado. Jackson sabía ocultar muy bien sus adicciones. Murray era un manipulador muy hábil. Al igual que Jackson, estaba sumido en las deudas. Si los shows de Londres no se realizaban, él también estaría arruinado financieramente. Una de sus tareas era asegurarse de que Jackson pudiera dormir, pero los reportes de su autopsia sugieren que esto era difícil. Pero el plan maestro de Murray para lograr que Jackson durmiera incluía un elemento farmacéutico aún más siniestro. Una droga que resalta en el informe toxicológico es el propofol, un agente anestésico que solamente se usa en el quirófano o en unidades de cuidados intensivos. Es una droga muy poderosa. Debido a su apariencia, suele ser conocida como la leche de amnesia. Jackson había estado usando propofol para dormir por casi una década. A principios de la década del 2000, él estuvo en el hospital. En aquella oportunidad le administraron una dosis de propofol. Él dijo que le había gustado mucho la droga y se volvió dependiente de ella. Sabía tomar el nada. Eso era un tipo, yo pienso que si él lo hacía, yo no sé cómo lo hacía, porque jamás lo vi tomar nada. Se me cruzó por la mente mía, ¿por qué él era tan delgadito? Pero a lo mejor no le gustaba comer, una cosa así. Pero aparentemente ya en esa etapa de discos como, por ejemplo, yo pienso que en la etapa ya de Bad, yo pienso que él ya estaba más envuelto en lo que se podría decir painkillers, sleeping thing. Yo pienso que no era una droga para, no eran drogas para tener visiones creativas. Michael Jackson es llevado al hospital, pero ya es demasiado tarde. A las 14 horas y 26 minutos del 25 de junio del año 2009, Michael Joseph Jackson es declarado muerto aquí, en el Centro Médico de la Universidad de Los Ángeles. El informe de la autopsia concluye que la causa de su deceso fue una intoxicación con propofol, agravado por la presencia de las benzodiazepinas, un cóctel mortal. Una vez en el torrente sanguíneo, estas drogas se esparcieron por el cuerpo. Cuando llegaron a los pulmones, tuvieron un efecto intenso. Disminuyeron la velocidad con la que los pulmones se inflan y se desinflan. Por lo tanto, disminuían su capacidad de oxigenar el cuerpo. Además, debemos sumar el hecho de que Jackson tenía sus pulmones dañados, y todo esto combinado causó que el oxígeno de su torrente sanguíneo fuera tan bajo que su corazón y su cerebro dejaron de funcionar, causando la muerte. Yo necesitaba grabar unos coros en otra producción, y los coristas que vinieron a cantar eran los coristas que se iban a ir con él en el tour. Cuando un personaje
me llama y me dice, pon la televisión. Pon la televisión, me dice. Préndela. ¿Tienes televisión? Sí, le digo, préndela. Y era cine. Y se hablaba de la muerte de Michael Jackson. Yo pienso que Michael Jackson era muy posible que él se hubiese muerto en el escenario. 2 meses después de su muerte, los resultados de la autopsia fueron revelados. El juez del condado de Los Ángeles ha declarado la muerte de Michael Jackson como un homicidio. El principal sospechoso fue el doctor Conrad Murray. Fue llevado a juicio por homicidio involuntario. En el juicio, la evidencia principal fue el propofol. El doctor Conrad Murray afirma que le dio a Jackson 25 miligramos de propofol a las 10:40 de la mañana, pero el informe toxicológico indica que había una cantidad mayor en su flujo sanguíneo al momento de su muerte. La pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos explicar esta discrepancia? En la corte, Murray asegura que esta anomalía no es su responsabilidad. Él declara que todo fue culpa de la otra persona en la habitación, Jackson. Cuando Murray abandonó la habitación, Michael Jackson se autoadministró una dosis adicional de propofol y lo mató. Y lo mató así de rápido. Y no había manera de salvarlo. Pero la fiscalía tenía una versión diferente de los hechos. Una versión que implicaba a Murray como culpable. Las acciones de Conrad Murray directamente causaron la muerte de Michael Jackson. Aseguraban que Murray había diseñado un sistema que tenía a Jackson constantemente drogado con propofol mientras dormía. Murray cortó la tapa de una botella de una droga, estando dentro de la bolsa de suero salino. El propofol podría entrar constantemente en el torrente sanguíneo de Jackson. Normalmente el suero que baja desde la bolsa se mezcla con las drogas inyectadas para luego entrar al organismo. Los abogados acusadores aseguraban que la droga ya estaba mezclada en el suero. De ser así, debería haber restos de propofol en el tubo que transportaba las sustancias. A pesar que se hicieron varias pruebas, no se detectaron rastros de la droga. La fiscalía afirmaba que debía existir un segundo tubo y que Murray lo habría escondido en los bolsillos de sus pantalones. Pero esta pieza perdida nunca fue recuperada, aumentando las dudas de la versión de la fiscalía. A pesar de esto, el jurado tomó una decisión. Se me informó que el jurado ha llegado a un veredicto. El jurado, en total poder de acción, encontramos al defendido Conrad Robert Murray, culpable del crimen de homicidio involuntario de Michael Jackson. ¡Arde en el infierno! La autopsia respaldaba el veredicto de la corte. Conrad Murray falló en su labor como médico. El propofol es un anestésico muy poderoso. Hay una línea muy delgada entre sus efectos positivos y los riesgos mortales. En el hospital, el anestesista tendría al paciente conectado a muchas máquinas que pueden monitorear pulso y presión arterial, los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno. Pero los detectives no encontraron ningún monitor médico en la mansión. Murray fue sentenciado a 4 años de cárcel por asesinar al rey del pop. En ese lugar, Leimert Park de Los Ángeles, sus fans conmemoraron su partida un día después de su muerte. Entre bailes y lágrimas despedían a su ídolo que con una exitosa carrera de más de 40 años se transformó en uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Pero su éxito por muchos años descansó en su dependencia a los medicamentos recetados.
Fue una tragedia muy grande verlo transformarse desde ser una figura grandiosa a alguien que dependía de las drogas. Estas drogas lo habían convertido en una sombra de quien había sido. Él no tenía alternativa. Tenía deudas cercanas a los $400 millones. This Is It fue el final de todo. Era su oportunidad de ganar o arruinar su regreso. Estaba en un camino a la destrucción. Cuando caminas directo a las garras del demonio, algunos logran salvarse y otros no. Yo pienso que Michael Jackson murió muy triste, extremadamente solo, triste. Por eso que al final de sus días yo pienso que él aceleró querer tener hijos y eso fue también una cosa muy, muy compleja. Con las grandes leyendas, las grandes estrellas, los grandes personajes de poder, yo pienso que como que perciben el tiempo que van a estar en el sistema ¿no? Y yo pienso que Michael Jackson, él sabía que él iba a morir de una forma bastante, no una persona que se envejecía. Michael Jackson era una persona con muchos problemas físicos y psicológicos, y para sobrellevarlos cayó en la dependencia de drogas y en la adicción a ellas. Él jamás usó estas drogas peligrosas como se indica. De alguna manera, es un milagro que haya vivido tanto tiempo. ¿Cómo recordará el mundo a Michael Jackson? Yo pienso que muchos lo van a recordar como el guaco, el weird, sobre todo los paparazzi, toda la gente rara y especialmente en la trágica muerte que él tuvo, ¿no? En la forma que él se fue. Pienso que al final del día Michael Jackson tendrá que ser recordado como el King of Pop, no hay otra manera. The King of Pop, one of the greatest artists de la música contemporánea. La vida de Michael Jackson fue controvertida hasta sus últimas horas. Vivió el final de sus días recluido y desde el año 2001 no volvió a realizar ningún concierto. Hoy, sus restos descansan acá, en el Forest Lawn Memorial en Los Ángeles. Su médico personal, el Dr. Conrad Murray, su hombre de confianza, a quien él consideraba su amigo, le falló. Sin duda, el momento en que se conocieron selló el destino del rey del pop para siempre.